Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, lectores y de Acción Cine. Estamos consternados. Salimos... No, esto va a ser rapidito porque yo me tengo que ir a currar. A ver, hemos visto Warcraft. Sí. Al contrario de lo que nos ocurrió con X-Men, a mí en este caso me parece que muchos de los palos que le han caído se los hagan a pulso. Creo que es una película que ha equivocado su rumbo. Creo que la película, y esto lo hemos estado comentando durante el pase, la película estaba en los orcos. Sí. Toda la parte de los orcos a mí me convence, pero le han metido la parte humana y además hay otro problema. Han querido meter muchas cosas en una sola película que aun siendo una duración de 2 horas no cabe tanto. Entonces el ritmo se resiente, es muy episódica y muy rápida al principio del relato. Atropellada al principio. Atropellada totalmente, efectivamente ese es el término, es una película atropellada. Después pega un frenazo tremendo para desarrollar una serie de personajes, como por ejemplo el personaje del brujo humano, que ¿qué quieren que les diga? Que cada vez que habla sube el pan, porque es que eso es un truño que es difícil. Pero ya digo, la película está en los orcos. Es decir, yo sí he leído, no he jugado, pero sí he leído novelas de Warcraft. Y es que ya en Warcraft la cosa está en los orcos. Porque además todo esto también remite a Warhammer y a Warhammer 40.000. Sí, tiene la inspiración en el tema de Warhammer. Está claro, porque no podían, en fin, es una derivada de Warhammer. Y hay una cosa que está clara, que es que toda la parte de orcos funciona porque lo que funciona en este tipo de esquemas de fantasía son los personajes bestiales, negativos, límite. En Warhammer tenemos los hombres rata, por ejemplo, que funcionan muy bien, los lagartos, los hombres lagartos. Es decir, aquí hay una cosa que está clara: los personajes humanos en este tipo de historias sufren mucho. Por eso tienen a los astartes en Warhammer. Bien en el guión. ¿Qué quieren que les diga? Aquí la historia estaba en los orcos, la parte de los orcos está curiosa, aunque la zanjen con un rollito Moisés demasiado obvio. Y después lo que creo yo es que la parte humana a mí no me funciona nada. El problema es que si solo hay que ver cómo tratan el tema del hijo de humano y el tema del hijo en los orcos. Claro. Me creo más el drama en uno que el drama en otro. Que la parte humana es plana. Sí. Y la parte orca tiene relieve. Tiene relieve. Entonces ese enfrentamiento, esa pelea, esa lucha, ese romperse los dientes contra algo que es imposible. Y después la información, o sea, te quieren meter un montón de información como a paletadas. Ahí, si no han jugado al juego, lo mismo se pierden. Entre el fel, los nombres, las magias, las regiones, cuando empiezan a soltar nombres, claro. Es una película que, en cierto sentido, ha querido ser más papista que el Papa y ha querido ser tan fiel al videojuego en tantas cosas que no se da cuenta que eso le resta personalidad en muchos momentos. Cinematográfica. Claro, o sea, hay momentos que van a ser guiños al videojuego, momento oveja, que es un guiño al videojuego, que los que han jugado al videojuego se van a descojonar de risa, pero hay momentos que tenían que haber sido tratados de otra forma porque es otro medio, porque esto es cine y no es un videojuego, con lo cual tenían que haber jugado con otras claves. No hay que repetir lo mismo, la misma historia que en el videojuego, con todo, con el tema del portal. O sea, quien haya jugado al juego sabe cómo acaba la película. Y está diciendo, vale, esta es para... Repito, esto no es World of Warcraft, es el Warcraft 1. El de orcos y humanos, el primero de estrategia. De hecho, tiene planos de homenaje al videojuego de las batallas, cuando ves los bichos enfrentándose, lo cual además le resta un pelín de épica. Creo que épica tiene 2 momentos contados y le falla eso, le falla que yo el tema humano... Épica no he visto, esa es la verdad. Ese es uno de los, para mí, los defectos del asunto. Épica no he visto. Eso le pasaba a Willow también, tampoco tenía épica. Tenía... visualmente es una película que lógicamente es arrolladora, porque tiene que serlo. Eso no es una novedad. Es visualmente arrolladora, pero ciertamente yo épica no he visto. He visto la misma épica que en Willow, que no la voy a poner en ningún sitio, en Eragon, que tampoco la voy a poner en ningún sitio, por referenciar un poco el nivel épico, ¿no? Está en ese camino queriendo ser un poquito más Señor de los Anillos, y se ha quedado a caballo entre el Señor de los Anillos y Dungeons and Dragons. Claro, yo en su momento, exactamente, los Dragones y Mazmorras célebres. Se ha quedado en ese camino, con mucho más dinero. Pero Dragones y Mazmorras es que es el ritmo, es que es un ritmo que no es ritmo, no tiene ritmo. Y entonces hay un problema aquí. Yo recuerdo que en su momento, cuando este proyecto se anunció, hice una apuesta y dije, hombre, si se lo montan medio bien, quizá nos den una historia de épica, de barbarie, de espada y brujería en condiciones y tal.
Pero no es lo que dice mi compañero, han tirado al juego, han tirado a intentar Demasiado. ser lo más fieles posibles. El cine se construye con guión, empieza a construirse con guión, acaba de construirse con montaje, y esto no tiene, el guión que tiene es irregular de ritmo, y eso en cine es fundamental. Por eso este señor y yo defendemos tanto que cuando se adapta de otro medio mantengamos Una personalidad. la identidad y la personalidad del propio medio cinematográfico. Yo creo que aquí la han perdido. Esta película, uno de los problemas que va a tener es que dura 2 horas y da la sensación de que tenía que haber durado 10. De que faltan trozos, de que está todo cortado muy rápido, no te explican a los personajes. ¿Por qué? Porque a lo mejor una miniserie le hubiera sentado mejor. Quizá, Hombre, yo me estaba acordando de Crónica de Shannara, por ejemplo, la miniserie, sí, claro. porque además todos estos videojuegos salen de Crónica de Shannara, es decir, todas estas tiene ese historias tono, tal, ese mismo tono. salen de Crónica de Shannara. Hay un momento aquí cuando se mete el pavo en el cubículo este que dices, eso es Crónica de Shannara, Pero eso eso está es- sacado de ahí, pero que está es una sacado del novela videojuego. del 70 y tanto, claro, porque el videojuego ha Lo copiado copió Crónica del de otro Shannara. lado. Crónica de Shannara de los 70. Estamos hablando de algo que es mucho más reciente. Pero hay una cosa que está clara. Yo me acordaba de la miniserie que ha adaptado Crónica de Shannara, que no es nada del otro jueves, pero al ser miniserie lo que dice aquí mi colega, el reparto, digamos, de información, el reparto de personajes, las Claro. subtramas, se organizan de una manera mucho más coherente, ¿no? Pero vamos. no Te sé. da tiempo a explorar los personajes de una forma que aquí es todo muy atropellado, muy... llega un momento en el que el propio director se da cuenta de que el interés está en los orcos y abandona a los humanos durante un rato largo para centrarse, y cuando aparecen otra vez es como... Pero no, hombre, sigue con los bichos verdes y colorados, que son los que interesan. Pues no solo porque están genial hechos, sino porque su historia es la interesante. Eso es aparte de que toda esta movida, vamos a ver, no es nada nuevo. Es decir, esto, creo que uno de los fallos que pueden haber tenido a la hora de concebir la historia es que no hayan reparado, o si han reparado, hayan pasado de ello, que esto es una historia de indios Y vaqueros. y vaqueros de toda la vida. O sea, esto es indios y vaqueros. Los orcos son los indios, las tiendas de los orcos son los indios, es que son indios. Las tribus de los orcos, los jefes de guerra, todo. Y por eso lo interesante estaba, en el mundo que estamos actualmente, siglo XXI, lo interesante eran los indios, es decir, los orcos. Porque que te cuenten otra vez la historia de las porfías, de la caballería y todo este rollo, en fin, aquí creo yo, de verdad, hubieran hecho una película de orcos, es más, que es que dan ganas de decir, es que me voy a hacer un montaje solo con lo de los orcos. Es que cuando te fijas en eso, teniendo en cuenta que al final es una película entretenida, que Sí. se deja ver, que se pasa Bueno, las a 2 mí horas. se me ha hecho un poquito larga. A las mí no cosas se me ha como hecho son. larga, se me ha A mí pasado sí, a las mí 2 se me ha horas hecho muy larga. bien, Claro. no he sentido ganas de huir de la sala en ningún momento. Huir de una sala es muy fuerte, no, pero a mí se me ha hecho un poco larga. Es entretenida, tiene esto. A El problema, ratos. el problema es que uno está pidiendo orcos todo el rato. A mí es que no, quizás sea el tema videojuego, no, pero a mí me parece que Sí, hay... el que es fan del videojuego va a encontrar un montonazo de referencias, desde las armaduras de los humanos hasta las torres de magia, etcétera, etcétera, sin hacer spoilers. Yo para Pero eso va a no voy- encontrar yo para eso referencias. no voy al cine. Claro, ese es el problema, que es lo que decíamos, que le falta esa personalidad única de película, de desmarcarse. Mira, es que yo soy un fanático del Battlefront de Star Wars. Pero si yo me siento a ver una película de Star Wars y me ponen el Battlefront, me agarro un cabreo singular, porque yo no he venido a ver eso. Entonces yo creo que no es una cuestión de videojuego, es una cuestión, es cierto que ahí habrá homenajes y tal. Creo que ese es otro tema, que para adaptar al cine hubiera sido mejor que tuvieran quizá en cuenta las novelas de Warcraft más que los videojuegos. No en cuenta, digo, a la hora de construir un producto cinematográfico, probablemente la narrativa de novela se presta más a Es construir que- guión es que que el la videojuego- narrativa de videojuego, Es que es el más videojuego, visual. el videojuego era muy cinematográfico, y creo que han pecado en ello. Han dicho, como la historia de Ya los lo videojuegos tenemos aquí, tenía ¿no? las cinemáticas y era tan cinematográfica, ya lo tenemos casi todo hecho. Le recortamos un poquito, le cambiamos un par de detallitos, variamos las Cuidado cosas. con eso. Y al final el resultado es el mismo que en el videojuego, entonces dices, Porque el juego no Es es lo porque mismo. el camino no es ese. Tienen Claro. toda la cinemática, toda la cinemática del videojuego, pero el problema es que el despliegue visual que tiene que hacer y la construcción visual que tiene que hacer la Ahí película, estamos. el cine, tiene que ser distinto del del videojuego. y el propio desarrollo de guión de los personajes en el videojuego, yo no exijo, porque era un juego de estrategia, era un juego en el que te ponían unos momentos de presentación de historia, por así decirlo, y luego tú montabas tus granjas, que las granjas son idénticas aquí, Sí, montabas tus tal y creabas tu ejército con orcos y con humanos, porque era lo que hacía el juego, te contaba la historia desde los dos puntos de vista.
y luego ya cuando terminabas tú esa misión o ese escenario, otra cinemática, otro trozo de historia, por así decirlo, y así ibas construyendo el juego. Quiero decir que había mucho más juego de esto que cinemáticas o que trozos de historia, que en realidad no eran tantos, con lo cual evidentemente te queda cojo a la hora de construir una película. Quieres repetir todos los highlights del videojuego, todos los momentos cumbre, aunque en algunos llegando por distintos puntos, y al final llegas y dices, hay un momento en el portal que quien haya jugado el juego lo entenderá, que dices, es entre comillas el mismo que en el juego, pero no funciona como en el juego porque han cambiado un par de cosas y dices, no tiene mucho sentido, pero has querido ser igual que el juego, has querido ser más papista que el queda Papa. medio camino. Entonces, Claro. yo diagnosticaría, mi diagnóstico sería falta de identidad cinematográfica. Sí, es eso. Y ya está. Y Es eso. mi propuesta, definida la patología, yo diría que la medicina es muy sencilla. Si hubieran tirado de las novelas, ahí habrían encontrado un camino de guión para contar la historia. Sí, porque luego es En otra lugar de cosa. replicar el juego. A mí me preocupa que el director de esta película sea Duncan Jones, que es un director que tenía Yo personalidad. es que no he visto a Duncan Jones, sinceramente. ese es el no he problema. visto a Duncan Jones. Yo no lo he me visto por encanta ningún el lado. cine que hace. A Que mí, hacía, vamos, que Moon hace, que hará. y Código Fuente me parecen dos películas. Pero es que no lo he visto. muy es buenas. que yo estaba buscando a Duncan Jones, Sí. y hay algunos momentos, los momentos del brujo, hablando con la orca esta, que tú dices, pero por favor, un poquito de ritmo, o sea, vamos a pisar un poco el acelerador. Es que se está haciendo muy lento, y lo de la flor y la madre que parió. Yo ahí ahí sí que he entrado en picado, en caída libre, he dicho. Que además ahí han querido igual replicar el juego Que y sí, no que tiene bueno, pero- dentro de la película no tiene sentido, porque pues- no es lo que me están contando. Claro, exacto. Ese es el problema. La historia que estaba de los orcos empieza fuerte, empieza bien. Sigues el camino de los orcos y estás entretenido y tal, pero chico, cada vez que salen los humanos, y además es un galimatía lo de los humanos porque es un cascoporro de información brutal. Lo de los orcos es muy sencillo, entiendes perfectamente Todo. qué civilización está organizada allí, de lo de los clanes, los grupos, la guerra, tal. Pero es que llegas a lo de los humanos y fulanito, futanito, menganito y tal y cual y pascual. Y ahí es donde más brilla, creo yo, el acercamiento a esta Señor de los Anillos y el Hobbit y tal, pero sin llegar un poco a ese nivel. Y ya saben que yo no soy un fan de la adaptación del Señor de los Anillos de Peter Jackson. pero le falta Leída las novelas, pero vamos, le falta ese punto de épica y le falta ese punto de personalidad propia. Le falta que Duncan Jones hubiera dicho, oiga, yo soy el director de esta película, voy a hacer la película que sí, realmente pero con quiero los hacer. presupuestos que se Claro, están manejando aquí, evidentemente. esto es Pero es muy curioso difícil. porque él es guionista Muy también de la difícil. película. No entiendo, es que no he visto a Duncan Jones por ningún lado, que es lo más Tampoco. triste. Es lo complicado, Es lo complicado de no entender. haber visto a Duncan Jones, pero bueno, ese es el asunto. Yo no sé si tú quieres contar algo más. Palomitera, entretenida, por momentos. La rabia que da es que por momentos dices, joder, aquí había una muy buena película. No, a mí se me ha hecho un poquito lenta en varios fragmentos. Humanos, Y, varios fragmentos humanos. sinceramente ha llegado un momento en que he dicho, chico, no te hacen falta 2 horas. De hecho, hay un momento en el que dices, ya se acaba la película, ¿no? Y todavía dura un rato todavía hay más. ¿no? Y a mí, sinceramente, y el desenlace no me convence nada. No sé, no. Es que parece que la película empieza cuando acaba. Sí, ¿Qué claro. tú dices? Porque a ti te he visto Sí. hacer. Pero esto es. Claro, la es el película final. empieza cuando acaba. Cuando acaba es decir, Y dices, pero pero sí, bueno, pero no sí, sé. claro. Es que la historia del primer videojuego era muy cortita, entre comillas, y donde explotaba realmente Warcraft era en el 2 y sobre todo en el 3, en el Reino del Caos, que ahí es donde el juego cogía una fuerza y tenía una trama que ahí sí que te da para una miniserie con el personaje de Arthas, etcétera, etcétera. Pero bueno, han optado por esto y les ha quedado Consejo para guionista y narrador de este tipo de faenas. Empieza por en medio, cuando la historia ya está empezada. Sí. Y ya irás metiendo información Es que- con habilidad. Es Pero que empieza George Lucas por en no ha medio. enseñado nada. Exacto. Star por Wars, favor, si esto es cine, empieza por en es un medio. blockbuster, la clave es Star Wars, cómo Claro. empieza Star Wars y en qué momento empieza Claro. Star Wars y Pim, en qué pim, parte pim, de la pim. historia. Episodio 4 y una nave disparando a otra, ya está, Ah. episodio 4 en la mitad. Esa es la Empieza clave. por en medio, no quieras contarme todo, porque no es viable, el cine no tolera ese formato. Las series de televisión, las series, no las miniseries, sí, y las miniseries depende con cuidado. Y los videojuegos también porque te permiten participar y porque jugar tú en estás la participando, historia. estás claro. jugando, o sea, es- Yo aquí estaba en mitad de la película y estaba pensando, ¿y si ahora me pongo a construir unidades humanas
es el haber estado jugando el juego toda la vida y está diciendo, bueno, ¿y dónde está ahora mismo el cuartel para construir unidades y para subirles la armadura? En esta discrepamos, la crítica escrita la va a hacer él, pero discrepamos. Yo sí me he aburrido, él parece que no tanto, pero tampoco tanto. Hay que ser sincero, no somos entusiastas. Para que me entiendan, estos son 2-3 estrellas. O sea, 2,5 es una película de 5, es una película entretenida pero que no le va a volver loco ni mucho menos y que va a dividir a la gente de decir, bueno, habrá gente que se lo pase mejor y gente que diga, ha estado esto. No va a ser, tampoco va a ser una película de tirar tomates a la pantalla. No, solamente visual, por lo visual ya te va a entrar por los ojos porque tiene cosas, o sea, el diseño de los orcos es la leche. Y el que sea muy fan del juego, pues va a encontrar referencias, no hay más. No se puede decir más, tampoco hay mucho spoiler que hacer, porque realmente es que tampoco es una película que digas, que ahora te cuento esto y te la destripo, claro. No. Pero bueno, uno de estos partidos tipo derby, que ves jugar a los dos equipos y dices, pero esto no era un derby, ¿dónde está el fútbol? Y resulta que el fútbol se ha ido porque están muy preocupados de que no les cuelen un gol. Exacto. Pues esa es definición futbolera del asunto. Están tan preocupados de eso, de ser tan papistas, están tan preocupados de la fidelidad, están tan preocupados de que los fans del videojuego no se enfaden, de que encuentren todas las referencias, que se han olvidado del entretenimiento puro, que tiene que ser esto, de lanzarse a la aventura y hacer una película de orcos, que es lo que pide el cuerpo. Más cine, más orcos, menos videojuego. Esa es mi opinión final. Bueno, lo dejamos. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.